bienvenidos una vez más a un episodio. Mi nombre es David. Yo soy Camilo. Y estamos aquí de nuevo. Antes de comenzar, quiero darles un preámbulo sobre las neurodivergencias, que es un término popular que se está acuñando actualmente, pero realmente no entendemos qué es. Y prácticamente el término se refiere a personas que tienen varias condiciones, por ejemplo, como el TEA, el TDA, la dislexia, entre otras condiciones. En 1998, una socióloga australiana la acuñó por primera vez para especificar y determinar que la neurodivergencia es el funcionamiento y el desarrollo del cerebro de las personas que tienen esa condición. Prácticamente no lo refirió como algo negativo, sino como algo positivo y algo único. En el Ecuador existen más de 18 millones de personas, de las cuales 500.000 personas tienen discapacidad. Es 2.6% de la población, realmente es poco, pero sin embargo, de ese porcentaje, 31.000 personas con autismo tienen el certificado de discapacidad psicosocial. De ese porcentaje también, más de 5.700 niños tienen autismo. ¿Y por qué hago referencia a estos datos? Porque es importante saber la problemática que estamos viviendo actualmente. Porque más de 2.500 familias en el Ecuador que tienen hijos con autismo están luchando por una educación justa y equitativa, también inclusiva. Sin más preámbulos, quiero dar la bienvenida a nuestro invitado el día de hoy. Bienvenido, David, a Finis Podcast, a nuestro espacio. Un gusto tenerte aquí también. Puedes presentarte un poquito, contar quién eres y un poco de la situación que estás atravesando actualmente. Gracias. Bueno, primero, muchísimas gracias por esta invitación. Me parece que están haciendo un proyecto excelente y todo lo que necesiten, pues tienen todo mi apoyo. Soy David Sperber, tengo una discapacidad física, pero el día de hoy vamos a tratar sobre mi hijo William. Mi hijo William tiene una condición de autismo. Por esta condición de autismo, le hemos tocado la puerta ya a 15 colegios de Quito y todos nos han contestado lo mismo. No le vamos a admitir a su hijo por su condición de autismo. Es decir, si no tuviese esa condición, ya estuviese en un colegio regular. Han habido personas que no entienden esta condición, así como otras condiciones neurodivergentes, y lo más sencillo, en vez de apoyar o entender, lo que hacen es simplemente rechazar. Eso es lo que nos ha venido sucediendo hasta el día de hoy y por este motivo, primero reclamamos al colegio en el que yo me gradué, en un colegio de Quito durante 14 años. En ese colegio aplicamos para que ingrese mi hijo, nos negaron la matrícula porque nos dijeron que no le podían admitir por su condición de autismo, pero si no tenía esta condición, entonces sí lo hubiesen admitido. Posterior a ello, lo que hicimos fue presentar un reclamo en el Ministerio de Educación, creyendo que el Ministerio nos iba a ayudar y a darnos una mano en este tema. Al inicio sí lo hicieron y el resultado, que posiblemente es lo más importante, no se dio. Es decir, tenemos una resolución donde le dice el Ministerio de Educación al colegio que deben admitirlo y luego el colegio dijo no. Y luego de esta negativa, el ministerio simplemente nos ha dicho que no tienen, según ellos, la facultad o potestad legal para obligarles a que el colegio inscriba a mi hijo William. Hay que destacar que este colegio ha declarado ante el ministerio de forma previa que sí cuenta con un programa para niños y niñas con capacidades especiales. Es decir, no es cualquier colegio. Hemos entendido, hemos escuchado algunos padres que no todos los colegios hoy en día todavía están preparados para esto. Pero en este caso concreto, en este colegio en particular, sí declararon que tienen la capacidad para tener a un niño con una discapacidad o niños con alguna condición especial. Efecto de esta negativa, solo para terminar, efecto de esta negativa, presentamos una acción de protección en contra del Ministerio de Educación y en contra del colegio por la violación de los derechos humanos y constitucionales de William
en especial el derecho a la educación y su proyecto de vida. ¿Y por qué su proyecto de vida? Porque si un niño o una niña no tiene una educación, no tiene una buena educación, obviamente eso va a impactar para el resto de su vida. Por ese motivo, hemos presentado esta acción de protección que se encuentra en trámite y agradezco a todas las personas y padres y asociaciones que nos están apoyando y que nos están ayudando porque también han sufrido, ¿sí? En su núcleo cercano, en algún amigo, en algún conocido, también han sufrido un caso igual o similar al de mi hijo, güey. Y es justamente algo que deberíamos entender porque mucha gente no sabe los casos de negación de cupos que se está dando. Y justamente queremos mencionar que a futuro a personas a los que nos están viendo les puede pasar, tal vez tienen algún caso similar, pero que tomemos conciencia en esto y que tampoco seamos de los que se queden callados, sino que podamos exponer estos casos. Para adentrar ya al tema, ¿cuándo fue diagnosticado William y cómo fue ese primer momento que usted tuvo al momento de escuchar el diagnóstico? A William le diagnosticaron su condición de autismo cuando tenía 3 años. Fue algo obviamente inesperado, fue muy duro y más que nada por la ignorancia. ¿Sí? Cuando nos dieron ese diagnóstico, la verdad es que yo no tenía ni la menor idea de lo que realmente es el autismo, eh, cómo, o sea, cómo tiene eso una persona, qué es lo que se debe hacer, a quién se debe acudir, cómo podemos ayudar. ¿Sí? Todo esto en un segundo se convirtió en un cambio de nuestra vida familiar, lo cual es duro, pero lo importante es estar unidos en el núcleo familiar y de esa forma pues hemos salido adelante. Tanto es así que después de 6 años, William tiene 9, ha tenido un progreso muy significativo, es decir, lo que era el inicio de sus 3 años, lo que es ahora, ha mejorado de forma significativa y el objetivo de los médicos, que son quienes nos han eh, señalado que ya debe estar en una institución educativa regular, no en una institución educativa especial, sino en una institución educativa regular para que aprenda y conviva con sus pares, con otros niños. Sí, bueno, y justamente abordando un poco esta parte emocional, hay que tener en cuenta que muchas veces las personas que tenemos algún tipo de discapacidad, alguna neurodivergencia, eh, a veces no es que no tantos es que suframos o padezcamos nuestra condición en sí, ¿sabes? Sino más bien el tema es que padecemos la poca aceptación, la poca comprensión que se tiene alrededor de las discapacidades, de las neurodivergencias, esto de que muchas veces se etiquete, se estigmatice, eh, sobre todo en el tema educativo, el tema de necesidades educativas especiales, incluso pone un enfoque en el que, claro, es del individuo, su condición, y por eso necesita tales cosas, pero hay otro enfoque que han decidido adoptar recientemente, que es el de barreras para el aprendizaje y la participación. Entonces ahí se hace justamente ese centro en todo lo que hay alrededor, todo ese sistema que hay alrededor que justamente impide que personas con discapacidades, con neurodivergencias, puedan desarrollarse adecuadamente y como lo necesitan en diversas áreas, en este caso del aprendizaje. Y bueno, la parte emocional justamente consultar. Claro, hay una afectación por no poder, digamos, continuar el proceso educativo de William, pero emocionalmente, ¿cómo se ha visto afectado él? ¿Cómo lo ha tomado? ¿Cómo está? A ver, él está con algunas dificultades porque entiende todo lo que pasa a su alrededor. Entonces, él comprende que está siendo discriminado, ¿sí? Que la gente no entiende lo que pasa y él se siente como un niño normal. Entonces,
él digamos, no comprende en su totalidad por qué le están negando, ¿no es cierto?, algo que para él debería ser algo lo más normal del mundo. También quiero señalar que ahora es importante porque en Europa, por poner ejemplo, cuando a un niño, niña o adolescente que diagnostican con autismo y tal vez con alguna otra neurodivergencia, ya no se le, ya el tratamiento, ¿sí? Y para progresar ya no es solamente del individuo, sino que ahora hacen, ¿sí?, un proceso familiar, porque se entiende que es toda la familia la que tiene que estar alineada sobre este tema. Inclusive nos estaban comentando de que le habían hecho el examen, ¿sí?, justamente a un niño, le determinaron el autismo y ahí apareció que su hermano y el padre también tenían una condición de autismo. Entonces, no necesariamente es hereditario, pero ha sido muy interesante también determinar el círculo familiar si tiene o no alguna necesidad adicional. O sea, sí es verdad. Y cabe recalcar también que es importante no autodiagnosticarse, porque justamente ha pasado casos de que hay desinformación en esos temas. Ven en plataformas digitales, si tú tienes autismo, si tú tienes TDA o cualquier otra neurodivergencia, te dicen estos son los síntomas y ya por decir yo tengo estos síntomas, sino que dicen tengo, ¿no? Y sí es importante, como dice David, o sea, este ámbito poder, o sea, verlo de manera profesional como un neurólogo que te pueda decir y que te pueda ayudar. Y justamente de lo que usted estaba mencionando, David, ¿cómo han lidiado ustedes con las repercusiones psicológicas que William y tanto como William como y su familia han tenido? Y si han recibido algún tipo de apoyo de esa índole o si no han recibido. Sí hemos recibido apoyo. Bueno, primero William tiene todo un equipo que le apoya. Tiene neurólogo, pediatra, neuropediatra, neuropsicólogo, terapistas, etcétera, ¿sí? Pero también el núcleo familiar, por esta discriminación, eh, hemos visto la necesidad también de recibir apoyo, ¿sí?, psicológico para poder justamente lidiar, ¿sí?, con todo el impacto que ha sido, tanto así que a la familia fue diagnosticado con un tema de estrés emocional agudo. Entonces, digamos, no es solamente William, sino que hay un impacto en el núcleo familiar. Bueno, y sabemos que usted también tiene formación legal, es abogado. Entonces, claro, es curioso porque sabemos que Ecuador, en teoría, o sea, tiene leyes que promueven la inclusión educativa. Eh, entonces, claro, vemos casos, vemos muchos casos que se dan alrededor de este tema de la inclusión educativa. Entonces, ¿qué cree usted que está fallando en esta implementación de estas leyes? ¿Y cuáles son esos vacíos legales, administrativos, de procesos que usted ha podido identificar a lo largo de esta travesía? A ver, tenemos una constitución, la Constitución de Montecristi de 2008, es una constitución garantista de los derechos. No hay falla en este tema, no hay falla por el lado constitucional. La ley orgánica de educación intercultural es bastante buena, sí incluye temas de educación para personas con alguna neurodivergencia o alguna discapacidad, en artículo 47 de la ley. Inclusive establece como sanción grave que si un estudiante es discriminado por algún tipo de condición, artículo 132, literal G, el Ministerio de Educación debería, de oficio o petición de parte o de los padres, por ejemplo, iniciar un proceso administrativo sancionador contra la institución educativa que haya hecho este acto discriminatorio. Y aquí es donde hoy en día está la mayor falla. Hoy en día la mayor falla no está en la ley, no está en la Constitución, está en cómo ejecutan y se implementa esa ley. ¿Eh? Entonces, el ente rector, Ministerio de Educación, es quien debería ejecutar. Pero después de todas las reuniones que sí hemos tenido en el Ministerio de Educación, hemos presentado denuncias contra los colegios que han discriminado. Resulta que ahí no sucede nada. Es decir, no, los funcionarios públicos, servidores públicos del Ministerio de Educación,
no cumplen la ley. Eso es lo que en la práctica está sucediendo. Que siempre se puede mejorar. Por supuesto que siempre se puede mejorar, especialmente con lo que hemos visto, ¿sí? Pero si me preguntan, el Ministerio de Educación tiene que cambiar el chip. La sociedad tiene que cambiar el chip. ¿Por qué? Porque el objetivo, inclusive, de esta acción de protección es hacer una voz, ¿sí? Para que la sociedad ecuatoriana entienda, ¿sí? Que esto ya no es, como habíamos mencionado, solo mi hijo. Esto ya son todos los niños, adolescentes que han sufrido o que mañana pueden sufrir algún tipo de discriminación. De hecho, es muy impactante el dato porque, como había mencionado al principio, son más de 500.000 personas con discapacidad. Y siendo el 2.6% de toda la población, ¿qué se está haciendo? O sea, ¿qué se está haciendo? Realmente se podría decir que no afecta en nada, o sea, hacer esos cambios. Es el 2.6%. Uno dice como que a veces como hacen otras cosas que no tienen nada que ver, pero este 2.6 le dejan afuera, aparte, y es algo que no se puede creer. Pero también quería preguntarle, David, sobre qué es lo que usted cambiaría del sistema educativo para que en realidad haya inclusión para los niños con neurodivergencias y discapacidades. A ver, creemos que primero hay un tema de capacitación. Es decir, los docentes, tanto del sistema público-privado como del público y privado, es decir, todos deben estar capacitados y hay que hacer esto de forma progresiva. Esto no es de la noche a la mañana, pero es un tema de capacitación, porque ese docente es el que va a tener en su aula, ¿sí?, a un niño con algún tipo de neurodivergencia y él es el que va a tener que poder tratar y saber cómo tratar, ¿sí?, a un niño que en un momento dado puede tener una reacción que para el niño obviamente es normal, pero no necesariamente para los compañeros. Entonces empezamos por los profesores. Hay que empezar también con sus compañeros, porque ese niño, y lo digo porque hemos tenido muy lindas historias de otros niños, que son sus compañeros los que le han ayudado y le ayudan en el día a día, le integran. Lo importante es que le integren, ¿sí?, como que fuese y es cualquier otro compañero adicional. Eso es muy importante. Los padres de todos estos niños, porque también nos ha sucedido que hay padres que, en vista del desconocimiento, han dicho, pero mejor que solo se crean instituciones educativas especializadas para que puedan tratar niños con algún tipo de neurodivergencia. La gran mayoría de neurodivergencias, ¿sí?, una persona no requiere estar en una institución educativa especializada. Justamente lo contrario, voy a hablar del autismo. Es una condición, ¿sí?, neurosocial que la persona autista tiene dificultad, ¿sí?, de estar frente o compartir con sus pares. Entonces, son los médicos los que recomiendan que sí esté con otros niños, ¿sí?, para que vaya aprendiendo un tema de socialización. Eso, digamos, desde el núcleo, de lo más chico a lo más grande. Y posteriormente sí tiene que haber políticas de Estado, debe haber ejecución por parte del ente rector, hablemos de educación, tiene que haber una coordinación con el Ministerio de Salud Pública, con el Ministerio de Inclusión Social, ¿sí?, porque este es un trabajo, ¿sí?, que tiene que ser empujado por todos para adelante. Y hay casos muy sencillos, voy a poner el ejemplo de Chile, país casi vecino, ¿no es cierto?, país hermano, que si vemos ellos cómo han ido progresando en el tema de inclusión educativa, en el tema de inclusión con personas neurodivergentes, es un muy buen ejemplo. Yo creo que no tienen que inventar nada. La verdad es que afortunadamente en este tema ya no hay que inventar nada, ¿sí? Copien los mejores casos, inclusive porque eso permite hacer un salto en el tiempo y poderlo ejecutar mucho más rápido que si tuviesen que iniciar de cero. Total. Por supuesto, y qué buen ejemplo que nos acaba de dar. Realmente sí, Chile
es ejemplo en la región, en el mundo, en tema de inclusión educativa. Y como se ha dicho en este espacio, justamente coincidiendo con su comentario en este momento, sí, es en realidad que tiene que haber ese cambio de la sociedad, y eso solamente se logra no mandando enseguida, no es que tú edúcate en una institución especializada o así, sino el camino es justamente inclusión porque solamente rodeándose en el día a día las personas van a comprender mejor las necesidades de las personas con discapacidades, con neurodivergencias. Solo así van a tener esa empatía y a desarrollar justamente el conocimiento de lo que las personas requieren, cómo ayudarles, cómo referirse hacia esas personas, hacia su condición. Ahora, habiendo tenido este espacio de conversación sobre la inclusión educativa, el ejemplo, y todo lo que ha visto, quiero consultarle cuál es su visión para el futuro de la inclusión educativa en el país. Sí, a ver, el futuro hoy no es prometedor, lo digo para mi hijo, pero creo que si unimos fuerzas, ponemos este tema en la mesa, que ya está en la mesa, ya los políticos, la sociedad, sabe que hay este problema, saben que tiene que darse una solución de corto, mediano y largo plazo. Sí se puede mejorar, y ese es el objetivo. ¿Sí? El objetivo es, como lo dije antes, es cambiar el chip. Cambiando el chip, ¿sí? La gente lo va a ver esto como algo positivo, y es así cuando, si todo el mundo apoya, ¿sí? Como dicen, si cada uno pone un granito de arena, pues obviamente esto va a funcionar de una mejor manera, y eso es lo que estamos buscando, eso es lo que estamos planteando, que la gente no le tenga miedo. Esto no es para tenerlo miedo. Las neurodivergencias no es que son contagiosas, lo digo porque algún padre por ahí salió a decir, a preguntar, más que a decir, si es que su hijo, si iba a estar al lado de mi hijo, entonces iba a poder contagiar. Entonces, afortunadamente no es este el caso. No sé que suena así, pero prefiero que prefiero que lo hagan, a ver, yo prefiero que la gente se quite las dudas, que hagan todas las preguntas del caso. Yo no soy especialista en este tema, obviamente cada día aprendemos más cosas. Prefiero que la gente haga las preguntas, que la gente entienda, que la gente conozca sobre esto, porque esto es lo que nos va a permitir justamente avanzar de una mejor manera, ¿sí? Y que le quiten el miedo. Ese es el otro objetivo. Quiten el miedo. Esto no es de tener miedo, esto es de entender y comprender lo que pasa con el de lado, y de esa forma, pues obviamente, apoyar para que todos, justamente como habías mencionado, ¿no? Más de 500.000 familias en Ecuador ya tienen declarada algún tipo de discapacidad o condición. Entonces, sí es importante que todos apoyen en este. Y hay un dato interesante en esto, porque las personas neurodivergentes, y en este caso antes de los 10, tienen más de 10.000 etiquetas, 10.000 palabras en su contra. Eso quiere decir un idioma completo del 1 año hasta los 5 años, donde los niños aprenden a hablar. Y realmente eso se impregna en la cabeza. Ahí es cuando crean barreras mentales, esquizos, que se llaman estos bloqueos neuronales. Y es difícil para un niño salir de eso. Y para un adulto, cuando no se trabaja, va a vivir eso con toda su vida. Y es por eso que yo digo, y también por experiencia propia, el momento que uno sale al mundo, o en este caso del niño, es difícil ver el mundo como los neurotípicos ven. Y a veces la gente no entiende porque dice, ¿por qué está solito? Ese guagua está solito. Los profesores le dicen, "Ah, ha de ser mudito, ha de ser tontito", cosas así. O sea, realmente no entienden lo que pasa y generalmente les catalogan como aquí está los normales y los no normales, cuando no debería ser así.
Entonces, cambiemos un poco este tema también, o sea, si es que ustedes, los que nos están viendo, ustedes ya saben lo que está pasando, cómo se ha vivido este proceso, no solo con William, sino con las más de 2.500 familias que están luchando, y yo me imagino que debe haber mucho más en regiones que tal vez no llega muy bien el tema de educación privada, sino que solo hay educación pública, también debe haber casos allí. Pero cambiemos este chip también de nosotros ver a las personas neurodivergentes, a las personas con discapacidad de esta manera, como los no normales, no. Somos todos iguales y merecemos una educación digna, una educación inclusiva y justamente no ser desplazados de eso. Y ya para concluir, y le quería preguntar a David, ¿qué mensaje usted le daría a las personas que están pasando por algo similar que usted para que no dejen de luchar? Sí, a ver, mucha fuerza. em, Esto es una maratón. ¿Sí? Esto es un tema de resistencia. ¿Sí? Esto no es un juego o un tema de velocidad. Es un tema de resistencia. eh, que hay que ser muy fuertes. Entendemos que hay veces en que se vuelve muy difícil. No todo el mundo ayuda, ¿sí? O al contrario, le echan tierra en el camino. Pero pidan ayuda, pidan apoyo, lo digo a título personal. En mi caso, después de esto, justamente estamos apoyando, hay distintas ONGs, fundaciones, hay gente que está presta a ayudar en todo lo que se pueda, justamente para apoyar y, de ser el caso, inclusive de parte mía, si es que es necesario un proceso legal, pues con todo gusto lo hacemos, ¿sí? Porque ya tenemos experiencia y además porque sabemos lo que sufre cada familia que ha sido discriminada por alguna condición o alguna situación que no la han escogido. ¿Sí? Es decir, eh, no es que uno escoge estar aquí, pero por algo estamos aquí. Piensen que uno está aquí justamente para poder ayudar, en este caso, a un hijo, una hija, un familiar, ¿sí? Entonces, que no boten la toalla y que les sigan poniendo más fuerza. Gracias por ese valioso mensaje para todos los que nos están viendo. Y bueno, como nos acaba de comentar, esto de crear un apoyo, levantarnos entre quienes pasamos situaciones similares es bastante importante. Entonces, en ese sentido, preguntar dónde podemos encontrarlo, contactarlo para de pronto personas que están interesadas en... Por supuesto, les vamos a dejar el link en la red para que en el canal les vamos a dejar los contactos, ahí se pueden comunicar con nosotros y me adelanto, el correo electrónico es inclusioneducativaecuador@gmail.com, si no me equivoco, y si no, igual lo vamos a poner, si les parece bien, en la red. Ahí confirmamos el correo electrónico y ahí estamos para ayudarles en lo que necesiten. Y bueno, si es que ustedes tienen algún caso similar o quieren exponer su historia de vida aquí, pueden también contactarnos con nosotros. Vamos a dejar las redes de David en la cajita de descripciones. Vamos a dejar igual el mail que nos había mencionado. ¿Algo más que decir, Cami? Nada más, bueno, decir nuevamente que esto es una lucha larga, una lucha que tenemos que asumir las personas que no solamente que tenemos discapacidades, neurodivergencias, sino en nuestro entorno, hasta que la sociedad escuche, hasta que la sociedad empiece igual a asumirlo y ser más consciente de esta realidad. Total, total. David, agradecerle por este espacio. Siempre será bienvenido. Y muchas gracias también. No se olviden de seguirnos para más episodios. Van a estar saliendo también más historias y prácticamente eso. Gracias.